Hola, soy Agar. ¿Sabías que en el mundo existen miles de millones de personas que jamás en toda su vida van a tener acceso al botón de suscripción de mi canal? Sí, ya sé, es terrible, a uno le hace replantearse todo, pero bueno, supongo que lo único que podemos hacer, más allá de no pensar, es utilizar el privilegio que nos ha dado esta sociedad y sodomizar cariñosamente el botón de suscripción. ¿Qué te cuesta? Hoy vamos a hablar de blockchain, la tecnología que está por debajo de la mayoría de las criptomonedas. Si no lo viste todavía, te recomiendo que chusmes el video sobre funciones de hasheo criptográficas, pero si no te pinta, podés ver este directamente, tampoco te vas a morir. Y la verdad es que no sé por qué te pintaría, no es pintor, es un video. ¡Ja! Una blockchain es simplemente una cadena de bloques. Bueno, eso fue bastante fácil, ¿no? Bueno, chao. No, mentira, mirá si te voy a explicar un concepto técnico simplemente dándote la definición de Google Translate del nombre. Obviamente voy a hacer lo que debería hacer como instructor técnico, profesional, licenciado, patente pendiente, y voy a tirar una serie de artículos a Google Translate y te lo pongo acá. Los placeres de ser un showtuber. ¿Sabes por qué se llama showtube? Porque yo tuve dignidad hasta que me hice el canal. Buah, malísimo. Si no entendés mucho de desarrollo de software, puede que esta idea de que una blockchain es una cadena de bloques te suene sumamente abstracta y no te parezca del todo concreta. Por lo cual me gustaría que veamos juntos un ejemplo más concreto. Lo que vamos a hacer a continuación es ver la blockchain en su estado natural. Vamos a ver literalmente la cadena de bloques como viene el mundo, Así es, DSE contempla la magnificencia de la cadena de bloques. Me había olvidado de lo hermoso que es Minecraft, chabón. Mira, Simba, todo lo que toca la luz es tuyo. Y tomá, acá te hace una antorcha, por si justo le da la sombra a la chica que te gusta. ¿Qué hay ahí? No, hay como un mundo subacuático. No, pero che, me fui a la mierda mal, boludo. Te juro que te voy a enseñar algo de verdad, Estos bloques mágicos de los que hablamos son una estructura de datos. Cuando creas software, una de las cosas que más se hacen es definir y manipular estructuras de datos, que no son otra cosa que una forma de representar programáticamente estructuras del mundo real. Son abstracciones, son representaciones en código para cosas que existen en el mundo y que queremos que sean entendibles para una computadora. Por ejemplo, puede que en una aplicación necesites guardar el nombre y la edad de una persona, pero no podés simplemente escribir en un papelito, che, en esta aplicación quiero que haya personas, y tirárselo a la computadora y ver qué hace. Tenés que ser un poco más específico. En este caso vos tendrías que codificar el concepto de una persona que a vos te interesa. Nótese que no estás encerrando todo lo que implica ser una persona, sino simplemente aquellos aspectos de una persona que vos querés almacenar o administrar o manipular en tu aplicación. Por eso no sería para nada ventajoso que le puedas decir a una computadora, che, haceme una persona, porque sé que la computadora te va a decir como, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Querés píxeles en la pantalla con la silueta de una persona? ¿Querés un TXT con la biografía de una persona? ¿Querés el cuerpo embalsamado de una persona? ¿Qué querés? ¿Querés esta? Para evitar que nuestra PC tenga una crisis nerviosa cada vez que queremos crear una aplicación, lo que utilizamos son lenguajes de programación que, definen una serie de reglas, una sintaxis específica y demás, con la cual podemos establecer un protocolo de comunicación entre nosotros y la computadora. Le podemos decir a la computadora qué es lo que queremos. Pero nuestros programas no siempre se tratan de crear representaciones simplificadas de aspectos de la realidad. Ojalá todo el software fuese simplemente crear modelos de personas. Y bueno, eso, en general no hay ningún tipo de obstáculo y tendríamos listo el proyecto a tiempo. Muchísimas gracias, Fran. Siempre a tiempo, eso es genial. Bueno, comentanos, Mariano, ¿en qué estuviste trabajando vos? No sé si tendrás algo que puedas mostrarnos. Sí, gracias, Ulises. Estuvimos trabajando, estuvimos un poco bloqueados con algunos detalles de implementación, pero de hecho tenemos un pequeño prototipo como para mostrar. No sé si se llega a ver ahí. Ahí lo subo un poquito ahí. Esta parte es la última que estuvimos preparando. Como ven, todavía hay algunos detalles que retocar, pero ven que acá ya tenemos esta parte, sería la cabeza y estos serían los testículos. Pero no, en desarrollo no solamente nos dedicamos a crear modelos de personas, sino que también a veces hacemos modelos de main Yasuo. ¿Entendés? Es un chiste de LOL, de ese jueguito de mierda. De parte de tu amigo Danjar, el youtuber que hace chistes con jueguitos para tratar de apelar a una audiencia más amplia y obtener puntos de internet que no le van a llevar a ningún lado, pero sí van a asistir a seguir ocultando la depresión crónica que lo atormenta. Cuestión que a veces también vas a tener que definir programáticamente aspectos del mundo que no necesariamente aparezcan en la realidad, que no son cosas
que ves en tu alrededor, sino que, por ejemplo, son reglas de un juego donde estás definiendo un conjunto lógico de normas que definen la actitud esperable de los agentes o de los participantes. Cuando nos referimos a una cadena de bloques para hablar de la blockchain, justamente te estamos dando eso, te estamos dando la abstracción, la representación conceptual de lo que hay por debajo, que es una solución. Esto no es para nada distinto de nuestro ejemplo de una estructura de datos que representa a una persona. Podés combinar también las diversas estructuras de datos. Por ejemplo, podés crear una persona que se llame Néstor y meterla en uno de los bloques de nuestra blockchain. Y entonces vas a tener Néstor en bloque. Ayuda. Ahora sí, cuando alguien venga y te diga que una blockchain es una cadena de bloques, ya sabés que no estamos hablando de un mapa de Minecraft, sino que estamos hablando de la representación conceptual de una solución que se podría entender como una cadena de bloques. Pero ¿por qué Joraka se eligió este modelo? Bueno, para entender un poco mejor por qué se utiliza esta abstracción y cuál es la solución que está por debajo, vamos a tener que hablar de 2. ¿Qué problema resuelve la blockchain? No sé por qué mi voz suena como la de un superhéroe de bajo presupuesto cada vez que tengo que leer los títulos. Ayuda, por favor. Estoy sufriendo. ¡Ja! Además de servirme a mí para hacer chistes de mierda en un videito de YouTube, el software también tiene una funcionalidad auxiliar que es resolver problemas, ¿no? Se trata usualmente de corregir falencias o mejorar cosas de nuestra vida que podrían realmente mejorarse, como la fundamental necesidad humana de ver TikToks de mierda todo el día. Y ahí dice entre corchetes, insertar un TikTok de mierda, es decir, cualquier TikTok. Lo divertido es que de hecho todo esto lo dice en corchetes, o sea, esto que estoy diciendo ahora mismo, esto es parte del corchete, es como un corcheteception. Nada, pero la posta es que el software se utiliza en general para resolver problemas muy importantes, esenciales en la vida de las personas, como la fundamental necesidad biológica de pegarle una trompada en la cara a Bill Gates. Del mismo modo que detrás de estas brillantes soluciones, que ojalá que si viene algún día un extraterrestre, lo primero que le mostremos sea TikTok, la blockchain también tiene por detrás un problema y una solución que está brindando. En rigor, la blockchain puede entenderse como una solución para varios problemas distintos. Por ejemplo, en un video anterior, sale spam, hablé también del problema de la confianza y cómo Bitcoin intenta resolver ese problema. Pero el problema técnico más fundamental que resuelve es el de una base de datos distribuida e inmutable. Vamos a ver la frase por partes para no perdernos. Primero dijimos es una base de datos, o sea que sirve para guardar datos de forma estructurada, información. La aplicación más común que se le da en el contexto de las criptomonedas es el de un ledger, un libro contable, un registro de transacciones. También dijimos que es una solución distribuida, o sea que los recursos y la autoridad no están centralizados, sino que tenemos un montón de agentes inconexos que pueden interactuar sin necesidad de pasar por un intermediario. De acá viene mucho del hype de la descentralización, DeFi y demás. Es un poco el sueño húmedo del libre mercado, la idea de que no necesitamos una autoridad mediadora es muy revolucionaria y podría ser muy disruptiva para muchas de las cosas que estamos haciendo. ¿Será así? Lo veremos en el próximo episodio de Cualquiera. Y por último dijimos que es inmutable, o sea que no podemos volver para atrás y reescribir la historia. En realidad la inmutabilidad en la blockchain es medio una exageración. En sistemas en general hablar de inmutabilidad es medio como en Invincible hablar de invencible, ¿no? Es poquito como que se hace lo mejor que se puede, pero inmutabilidad real como la concebimos en el sentido estricto es muy difícil de conseguir en sistemas. Si tenemos en cuenta que la blockchain se utiliza en general para guardar un registro de transacciones de valor, usualmente monetarias, nos vamos a dar cuenta de que la idea de que sea inmutable se vuelve bastante importante, ¿no? Porque si hay dinero de por medio es muy probable que haya gente tratando de hacer macana. Como decía mi abuelo, si hay guita de por medio, mejor andar con un poco de medio. No, mentira, mi abuelo murió. Vamos a ver una alegoría para acercarnos un poco más a esta cosa que estamos tratando de entender de acá, vos y yo. Bueno, imagínate que una empresa quiere tener un registro del movimiento de valor dentro de su organización, o sea, quieren saber de dónde viene la guita y hacia dónde va, y para eso implementan un librito contable en el cual se van a anotar los ingresos y egresos de dinero. Ahora, nuestra empresa no quiere, por supuesto, dejar esta delicada responsabilidad en las manos de un solo empleado. Es una empresa bastante grande, pongamos por caso, y por supuesto esto es mucha responsabilidad en manos de una sola persona y además, claro, es mucho trabajo para una sola persona y como sabemos a las empresas les importa mucho el bienestar de sus empleados.
Sea cual sea el motivo, digamos que la empresa decide que la mejor forma de solucionar esto es poniendo a varios agentes contables distribuidos en la organización, cada cual con su propia versión del librito contable, y cada vez que alguien tiene que reportar un ingreso o un egreso de dinero, simplemente le dice a la gente que tenga más cerca el Cherokee, anotá. Un problema evidente con esto es la desincronización, ¿no? Puede ser que un agente tenga una transacción que le acaban de decir, pero los demás no la van a tener hasta que de alguna forma les llegue el dato. En vez de basarnos en chusmerío, podemos hacer que cada agente contable, cuando reciba la información de una nueva transacción, lo anote en su librito y proceda a decírselo a todos los que tenga cerca. Se lo dice al que tiene más cerca y ese se lo dice a los que tienen más cerca, y así sucesivamente. Esto obviamente asumiendo que todos los agentes son alcanzables desde cualquier punto, ¿no? En teoría de grafos esto es lo que se llamaría un grafo fuertemente conexo, y en terminología técnica también es lo que se conoce como si nos acomodamos, cogemos todos. Bueno, los bloques de una blockchain son más o menos como las páginas de estos libritos contables. Dentro de cada bloque vas a encontrar por lo menos una polilla. ¿Qué es esto? ¿Is this a blockchain? Bueno, los bloques de la blockchain son más o menos como las páginas de este librito, ¿no? En cada bloque vas a encontrar una lista de transacciones, o por lo menos alguna que otra transacción, la cual o las cuales van a tener una lista de entradas y salidas, inputs y outputs, que son simplemente el origen y el destino de los fondos que están moviendo. Hasta acá todo muy lindo, pero ¿qué pasa si alguno de los agentes contables que utilizamos para resolver este problema decide hacer trampa? Decide, por ejemplo, agregar un 0 a alguna transacción, o hacer que la cuenta bancaria de destino de un egreso sea la suya en vez de la de algún cliente. Tenemos que tener alguna forma de detectar esta clase de situaciones y encontrar a la gente responsable e impartir justicia con los medios institucionales que la sociedad civilizada nos ha enseñado a emplear, ¿no? Estoy hablando claramente de hacer circular un estado en WhatsApp en el cual digamos que es un pedófilo y lincharlo. Algo así. Por favor, no linchen gente. Podríamos proponer como solución tentativa que, dado que tenemos un montón de agentes separados, podemos utilizar esta ventaja de la descentralización para hacer que cuando alguien se intenta hacer el piola, nada, utilizamos el librito de algún otro para comprobar si lo que tiene ahí en su librito es real o hizo alguna trampa. Pero esto es problemático porque ¿qué pasa si tenés la misma cantidad de personas que te dicen una versión de un lado y la misma cantidad del otro, ¿no? Si tenés lo que en terminología técnica solemos llamar "es mi palabra contra la tuya, perro". Como nuestra solución es distribuida justamente porque no queremos tener que recurrir a la palabra de nadie, necesitamos encontrar alguna forma de detectar esta clase de situaciones sin tener que confiar en nadie en particular, y también sin tener que recurrir totalmente el historial de transacciones. ¿Por qué? Porque una solución posible que también podríamos plantear es decir, bueno, cada vez que alguien va a hacer una transacción, antes de aceptarla todos, antes de poner la firma de que la dejamos pasar como válida, nos ponemos a ver en todo el historial del libro contable si esa transacción tiene sentido. Pero esto es problemático porque mientras más registros tengamos en el libro, más difícil va a ser agregar una transacción. Se va haciendo cada vez más complicado mantener este sistema. Esta solución de seguir la ruta del dinero es lo que en terminología técnica solemos llamar la solución de ruta. Bueno, cuestión que en general estas soluciones no son viables, ¿no? No podemos andar confiando en nadie, ni podemos tener que recorrer todo el historial de transacciones, todo el historial de egresos e ingresos de los libritos contables cada vez que queremos hacer una transacción. Eso también es inviable, es demasiado laburo. Entonces lo que necesitamos es alguna forma de chequear en forma objetiva e independiente que una transacción es válida, que un egreso o ingreso tiene sentido con todo lo que vino previamente. Y hasta acá llego con la analogía del libro contable. Me reaburrí, se me confundió la terminología. Seguramente que atrás, mientras estaba atrás, bueno, arriba tampoco. O sea, antes en el video quiero decirlo. ¿Vos sabés qué quiero decir? No me da la vida complicada. Mezclé la terminología, pero vos me entendés, ¿no? O sea, las páginas, los bloques de la blockchain son como las páginas de un librito contable porque tienen un montón de transacciones que definen inputs y outputs, entradas y salidas, orígenes y destinos. Y a continuación lo que necesitamos tratar de elucidar es cómo logramos esto de chequear que la validez de una transacción en forma objetiva e independiente. O Racing, depende. Racing era el otro que es independiente y Racing, ¿no? El clásico. Si no le pifié ahí me voy a quedar como un pelotudo. No, mentira, eso, cosa de todos los días. Parte 2, la cadena de la blockchain. Che, parte 2 suena re confuso. Mejor
Mejor pongamos segunda parte de la segunda arre que suena exactamente igual. Dios, qué pelotudo que sos. Una forma de protegernos de los peligros de que alguien ande cambiando las cosas es hacer que nuestro registro de transacciones sea inmutable o por lo menos muy difícil de adulterar. En el mundo real esto es más fácil de lograr porque hay muchos fenómenos de la naturaleza que son inherentemente por defecto inmutables. Si yo escribo algo en una hoja de papel es mucho más difícil revertirlo que si yo escribo algo en el bloc de notas y lo quiero borrar con control Z. De hecho, este problema de la irreversibilidad de las transacciones es uno de los puntos axiales que Bitcoin intenta resolver, pero me estoy yendo de tema. Para resolver estos objetivos que planteamos, lo que utilizamos en blockchain son funciones de hasheo criptográficas. Si hiciste la tarea y fuiste a ver el video de funciones de hasheo criptográficas antes de ver este, además de tener mi corazón y mi amor incondicional, vas a estar un poquito más ducho con entender lo que viene, pero si no, convengamos que para entender la explicación siguiente nos alcanza con decir que una función de hasheo criptográfica es una maquinita a la cual le metemos algo, una cantidad, una pieza de información arbitraria y nos devuelve una cadena de caracteres, un montón de letras que representan, sintetizan todo lo que le acabamos de dar en forma unívoca y unidireccional. O sea, con una función de hasheo criptográfica podemos obtener el hash de cualquier pieza de información. Menos esta, porque esta no es una pieza de información, esta pieza es mía. Cada bloque de la blockchain tiene un hash que representa el bloque anterior y un hash que lo representa a él mismo. El hash de un bloque no es solamente un identificador arbitrario que ponemos en un bloque, sino que es una representación fidedigna, unívoca de todo lo que hay dentro de ese bloque. O sea que si cambiamos cualquier cosa del bloque, inmediatamente deberíamos cambiar el hash porque va a variar totalmente cuál sería el resultado de pasar ese bloque por una función de hasheo. ¿Se entiende? Es más o menos como si para crear identificadores de un montón de personas en un grupo, creas una función en la cual le metes el nombre completo de esa persona y te devuelve la cantidad de caracteres que tenga ese nombre, ¿no? En mi caso me llamo Mariano Luis Villa, entonces mi hash o mi identificador sería 18, que es la cantidad de letras que tiene mi nombre. De este modo, cualquier persona que se tope conmigo sabiendo mi nombre puede obtener de vuelta mi identificador y comprobar que soy quien estoy diciendo que soy. Si yo intento hacer trampa poniéndome el identificador de alguien más, o si resulta que me pongo el identificador 18 que corresponde a Mariano Luis Villa, pero en realidad mi nombre es Roberto Gómez Bolaños, cuando vaya a encontrarme con alguien, me pidan mi nombre completo, van a darse cuenta que el hash de Roberto Gómez Bolaños es 21, la identificación sería 21 y mi etiqueta es 18, por lo cual me van a mirar y me van a decir, no te doy otra nomás porque... Y yo voy a decir, pi, 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 pi. Algo copado de esto es que nos permite generar un identificador que no revele información, porque yo teniendo el número 18 puedo demostrarte cuál es mi nombre, puedo darte mi identificador sin necesariamente revelarte mi nombre, porque el 18 puede ser Mariano Luis Villa, pero también puede ser Roberto Pérez 2. Eso es un nombre real, por favor no lo googlees. Bueno, pero dijimos que un bloque no solamente tiene el hash de sí mismo, sino que tiene el hash del bloque anterior. Y el hash de sí mismo está definido con el contenido de este bloque, que incluye el hash del bloque anterior. Esto es una sutil diferencia que lo que hace es confirmarnos que cada vez que vos obtengas el hash de un bloque, implícitamente estás obteniendo el hash de todo lo que vino antes, porque para obtener el hash de ese bloque también tenés que incluir el hash del anterior, y el anterior tuvo que hacer lo mismo con el antecedente y así sucesivamente. Se me lengua la traba. Volviendo al ejemplo de las etiquetas, esto sería más o menos como si la etiqueta que me identifica a mí no solamente tiene la cantidad de caracteres de mi nombre, sino que también incluye la cantidad de caracteres del nombre de la persona anterior. Entonces cada persona va incluyendo acumulativamente toda la historia de lo que vino antes. En este caso obviamente podríamos tener colisiones porque hay muchos nombres que pueden darte el mismo resultado, ¿no? La misma cantidad de caracteres, pero esto lo podríamos incluso resolver prácticamente utilizando dígitos verificadores o alguna otra técnica de ese tipo, pero eso es otro tema y me distraje. Como dijimos entonces, de la blockchain utilizamos básicamente el mismo truco. Cada bloque tiene el hash del bloque anterior y el hash del bloque actual se construye incluyendo el hash del bloque anterior, y así sucesivamente cada bloque identifica el bloque anterior y se va creando un lazo entre todos hasta llegar al primer bloque, que se llama usualmente bloque génesis, que no puede identificar a su antecedente porque no existe, del mismo modo que yo no puedo identificar cuál de las 700 películas de Terminator que no vi se llama Génesis.
existe una película que se llama Terminator Genesis, tiene que ser, si no existe debería existir. Déjamelo en los comentarios, arre cualquiera. Vamos a resumir un poco hasta acá entonces. Un bloque tiene por lo menos una lista de transacciones, en el caso de una criptomoneda sería un historial de movimientos de valor, en el caso de Bitcoin por ejemplo son Bitcoins, la moneda, que no es lo mismo que el protocolo que está por debajo, y además de las transacciones, un bloque va a contener dos hashes, uno de sí mismo con el cual nos garantiza la integridad de su contenido y otro del bloque anterior que nos provee una especie de resumen criptográfico de todos los anteriores. Ahora hay algo que nos falta, ¿no? Venimos hablando de bloques, de hashes, de todo muy lindo hasta acá, pero una blockchain también se supone que tiene una cadena, ¿no? Es una cadena de bloques. ¿Dónde está la cadena? ¿Cuál es la cadena? Bueno, en realidad es algo que te podría preguntar a vos, porque de hecho ya lo sabés. Oh, sí, así es. En realidad, la cadena sos vos. Re cualquiera. La cadena es simplemente la relación entre un bloque y el bloque anterior. Esto que comentamos de que hay un hash en cada bloque que representa al bloque que vino antes y así sucesivamente se van vinculando. Es lo que llamamos abstractamente como la cadena que une a los bloques. En realidad es simplemente el hecho de que hay una relación criptográfica entre los hashes. Paréntesis, si sos desarrollador o desarrolladora y lo estabas pensando, es necesario que aclare que sí, una blockchain es una linked list con hash pointer sobre una P2P. Si no sabes qué mierda acabo de decir, no te preocupes, pero cuando empecé a estudiar el tema me hubiera gustado que alguien me sentase y me dijera, hijo, Papá Noel no existe. Se llama Papá Noel porque es tu papá, Noel, quien te deja los regalos. Y la blockchain es una linked list con hashes como punteros. Feliz Navidad. Fin del paréntesis. Si venís siguiendo la explicación, puede que te hayas dado cuenta que esto no resuelve del todo nuestro problema. Porque el hecho de que haya hashes que garanticen la integridad de la cadena, de modo que alguien no pueda venir y cambiar la historia, no necesariamente nos defiende de que alguien venga y agregue un bloque arbitrario que le regala 10.000 millones de bitcoins a su abuela. Aunque 10.000 millones de bitcoins nunca podrían existir, ¿no? Pero, ¿vos entendés? Qué bueno que preguntaste, arre que me hice la pregunta yo mismo. Pero para entender este problema y cómo lo solucionamos, vamos a ver pruebas de trabajo y los límites de la inmutabilidad, que sería la parte 3. Pero me olvidé de decir parte 3 al principio. Perdón. Ya dijimos que el hash de un bloque lo creamos con su contenido, con lo cual este hash actúa como una especie de identificador de todo lo que hay dentro de ese bloque. Asimismo, al tener un hash de sus antecesores, cambiar el hash de cualquier bloque arbitrario en la mitad de la cadena va a hacer que todo lo que venga después se invalide también. Esto nos garantiza que es totalmente imposible falsificar la historia en la blockchain. Bueno, totalmente imposible puede que sea un poquito exagerado. Está bien, establecimos que tocar cualquier cosa en la blockchain puede invalidar a todos los bloques que siguen. Pero, ¿qué pasa si después de hacer mi cambio, si después de reescribir la historia, procedo a rehashear todo lo que vino después? Esto puede parecer mucho trabajo, pero lo cierto es que aún si hubiera millones y millones de bloques, una computadora moderna o hogareña incluso puede resolver miles de millones de hashes por segundo. Y encima, gracias al incentivo económico de Bitcoin, también existen hace años los ASICs, los dispositivos que son tarjetas de propósito específico, dedicadas exclusivamente a hacer en la forma más eficiente posible los hashes que están involucrados en Bitcoin. Es decir, que puedo reescribir en teoría la historia con total facilidad desde cualquier punto que se me ocurra. En seguridad informática tenés que asumir que siempre que tengas una recompensa que sea mayor, o por lo menos que no sea sustancialmente menor que el costo de hacer trampa, siempre va a haber alguien que va a intentar hacerlo. Y aun cuando el costo sea mayor, si el costo en sí mismo no es en términos absolutos muy grande, tenés que asumir que va a haber alguien con tiempo libre como para ponerse a romper los huevos e intentarlo. Para eliminar esta posibilidad, para lidiar con este problema, las blockchains utilizan lo que se llama un mecanismo de consenso, que es una forma de ponernos de acuerdo. Si bien los mecanismos de consenso son todo un tema en sí mismo y le iremos a dedicar en algún momento otro video, pongamos por caso Proof of Work, POW, que es el que utiliza Bitcoin. Lo que establece POW es que un agente de la blockchain tiene que demostrar que hizo cierta cantidad de hashes, cierta cantidad de trabajo antes de agregar un bloque a la cadena. La clave acá que hay que entender es que agregar un bloque a la blockchain no necesariamente es difícil, de hecho es extremadamente sencillo, es algo que una computadora puede hacer en nanosegundos. El chiste acá es justamente que tenemos que lidiar con que sea tan fácil reescribir las cosas o agregar bloques, y para eso creamos artificialmente una forma de trabajo, algo adicional que tenés que hacer como para que la escritura sea más costosa. Hay dos características fundamentales y en apariencia contradictorias que tiene que tener este trabajo. En primer lugar, tiene que ser difícil de lograr, no tenés que poder spamear bloques a diestra y siniestra en la cadena, sino que tenés que demostrar que hiciste algún laburo complicado. Pero, y acá está la clave, también necesitamos que una vez realizado el trabajo sea fácil demostrar que lo hiciste. Tenemos que poder probar
que lograste el resultado que lograste por la vía correcta sin tener que rehacer todo el trabajo. Esto es muy común cuando tenemos un trabajo que tiene efectos secundarios. Por ejemplo, si yo te pido que me hagas una pared en el medio de mi patio, para demostrarme que hiciste la pared, simplemente voy al patio y miro la pared y ahí está la pared. Felicidades, estoy en el patio de Donald Trump. Pero en términos computacionales esto es más difícil de lograr y no podemos pedirle a un minero que se saque una selfie con el bloque para probar que hizo el trabajo. En Bitcoin esto se resuelve con la vieja y confiable. Sigo sin tener un cofre, chupame la pica. Básicamente la prueba de trabajo que utiliza Bitcoin es que para incluir un bloque en la blockchain, antes tenés que lograr que el hash de ese bloque empiece con cierta cantidad de ceros. Cuando vos hasheás un bloque, el resultado es totalmente impredecible. Entonces, la única forma de conseguir que el hash del bloque que querés incluir en la blockchain empiece con cierta cantidad de ceros es empezar a cambiar el contenido hasta que encuentres un contenido que te devuelve un hash con cierta cantidad de ceros iniciales. Como el contenido de un bloque es justamente lo importante, no podemos andar cambiando arbitrariamente lo que hay adentro, pero Bitcoin lo que hace es incluir un nonce, que es un pequeño campo adicional en la estructura de datos que es el bloque, en el cual puedes meter lo que quieras. Y lo que hacen los mineros cuando están tratando de encontrar un hash que empiece con cierta cantidad de ceros es cambiar el nonce hasta que encuentran ese hash satisfactorio. Hola Pepe, vení. Como te imaginarás, mientras más ceros tenga que tener el hash que encuentres, más difícil va a ser. La probabilidad es bastante fácil de calcular y de hecho Bitcoin tiene dentro del protocolo un mecanismo según el cual cada cierta cantidad de bloques, no recuerdo cuántos son, creo que son 2016, cada 2016 bloques se recalcula la dificultad, de modo que siempre Bitcoin más o menos entrega un bloque cada 10 minutos. Y lo lindo es que una vez que tenés el hash, verificar que el bloque que me estás queriendo agregar a la blockchain te devuelve ese hash es trivial porque solamente te toma un hash comprobarlo. Agarrás lo que haya en ese bloque que te están proponiendo, lo metes en la función de hasheo que estés utilizando, que en el caso de Bitcoin es SHA-256, y si te devuelve el mismo hash que te está proponiendo el minero que te lo está intentando otorgar, resulta que hizo el trabajo necesario. Esto entonces nos da la solución a lo que necesitábamos. Tenemos un problema que es muy difícil de lograr, pero muy fácil de comprobar. Contale. Tal cual. 4. La capa de red. Bueno, hasta acá tenemos más o menos una idea de cómo funcionan las estructuras de datos que están dentro de una blockchain, pero nos estaría faltando explicar cómo funciona la capa de red, ¿no? Cómo se conectan los dispositivos de la red y la puta madre. Ah, mira la polilla esa poronga de vuelta. Este es tu momento, hoy te convertís en heroína. Ah, sí. ¿Acá? Bueno, nos faltaría entonces resolver cómo se conectan e interactúan los agentes de la red, pero lo cierto es que en blockchain esta es la parte menos interesante porque no hay nada muy especial, es simplemente una red P2P, o sea que es una red entre pares, no hay un servidor central con el que vos hablás y que ese servidor le manda el mensaje a la persona con la que querés interactuar, sino que los nodos se conectan en forma independiente y hablan directamente entre ellos. Hay más madera para cortar en el tema, por supuesto, pero para tener un buen modelo mental simplemente podemos imaginarnos que hay un montón de computadoras que se conectan a una red e interactúan directamente entre ellas. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo de punta a punta para ver cómo se integra todo. La cuestión entonces empieza con una transacción. Ponele que tenemos una moneda Falopacoin y Frankie le quiere dar a Danjar 15 Falopacoins. La transacción en sí puede hacerse sin mayor ceremonia, pero obviamente la idea es que quede registrada en la blockchain. Para lograrlo entonces Frankie o Danjar tienen que conectarse a la red P2P de la blockchain y transmitir, avisarle a algún nodo cercano de la transacción. Cuando reciba este dato, el nodo le va a avisar a todos los otros nodos que conozca y ellos asimismo harán lo propio y así sucesivamente se va a ir divulgando la información a través de la blockchain. Lo tengo acá. Lo tengo acá. Comiste. Mira, bebé. Mira. Esto no significa que la transacción sea automáticamente parte de la blockchain, sino que los nodos se enteran de que vos tenés la intención de agregarla a la cadena. Es como que te clavaron el visto, pero todavía no se pusieron de acuerdo sobre la validez de esa transacción. De este modo van apareciendo transacciones en la red, de las cuales los nodos van tomando nota sin hacer nada especial al respecto.
y de hecho buena parte de los nodos no está siquiera en condiciones de hacer nada al respecto, no todos son mineros. Acordate que por ejemplo Frankie se conectó a la blockchain no porque quería minar Bitcoin, sino que porque quería avisar de una transacción. Si Frankie, mientras está conectado a la blockchain, recibe una transacción con un cliente estándar de Bitcoin, va a divulgarla a los demás. Además acordate que un bloque contiene una lista de transacciones, no solamente una. Y si querés empezar a anticipar trabajo haciendo la prueba de trabajo cuando tenés solamente una transacción, como vas a tener que agregar las transacciones posteriormente, el hash que hayas obtenido se va a invalidar porque va a cambiar el contenido del bloque. Cuando haya una cantidad suficiente de transacciones, los nodos que sí se dedican a minar, los nodos peronistas que agarran la pala como Dios manda, van a empezar a tratar de resolver la prueba de trabajo. O sea, van a empezar a cambiar el nonce hasta que encuentren un hash de ese bloque que tenga la cantidad de ceros necesaria. En la mayoría de las criptomonedas, los mineros tienen un incentivo monetario para hacer el trabajo. No lo hacen por placer y amor al arte, sino que se les da un premio, además de ciertas comisiones por cada transacción, el cual se paga en la moneda nativa de la blockchain. Dicho sea de paso, la moneda nativa de una blockchain es aquella con la cual se pagan las comisiones, o por lo menos que es la oficial de esa cadena. Un buen ejemplo es Ethereum. Tiene Ether como moneda, pero en la blockchain de Ethereum hay un montón de otras monedas, hay un montón de otras criptos que usualmente se llaman tokens, que simplemente son otros tokens, otras monedas que están dentro de la misma infraestructura, que viajan por la misma cadena sin ser la moneda nativa. Las criptomonedas suelen balancear un delicado equilibrio para lograr que el incentivo por hacer las cosas bien, por favorecer a la blockchain en general, validando transacciones y demás, sea coordinado o vaya en la misma dirección que el interés personal de los mineros. Esto es la mano invisible de Adam Smith llevada a sistemas, y es algo bastante interesante. Se suele llamar tokenomics, que es una palabra muy linda. Volviendo a nuestro ejemplo, entonces, eventualmente alguno de los mineros va a encontrar un hash que empiece con la cantidad correcta de ceros, o sea, va a completar la prueba de trabajo y va a presentar ese bloque a la blockchain. Cuando un nodo reciba este bloque nuevo, puede utilizar los hashes para verificar objetiva y eficientemente que todo está en orden, y si está todo bien como corresponde, le dan el OK y se agrega a la blockchain. Ahora, la tecnología no es perfecta y la gente tampoco, entonces puede ser tranquilamente que, no sé, Frankie, después de mandar la transacción en la cual me mandaba los 15 Farpa Coins, inmediatamente luego envíe otra transacción en la cual no lo hace, o en la cual yo le mando dinero a él o lo que sea. Ese Frankie siempre con intenciones malevolentes. Cuestión que tranquilamente puede ser que pase eso, o capaz que le andaba mal el internet y resulta que se conectó y sin querer mandó 2 veces la misma transacción. Una blockchain tiene que ser tolerante a esta clase de situaciones, por supuesto. Y en el caso de Bitcoin, la respuesta hermosamente es simplemente tener un poco de paciencia. Cuando haces una transacción en la blockchain de Bitcoin, se recomienda que esperes por lo menos 6 confirmaciones, o sea, que se agreguen 6 bloques por encima del bloque en el cual estaba incluida la transacción que vos hiciste, de modo que sea muy improbable que alguien venga y reescriba la historia. Esto se logra, claro, gracias al enorme costo que eso implicaría, gracias a los mecanismos de consenso como Proof of Work, gracias a Satoshi Nakamoto, gracias a la vida que me ha dado tanto. En síntesis, la blockchain consiste en un montón de bloques. Esto es una abstracción para definir una solución que tenemos por debajo, y cada uno de estos bloques contiene por lo menos 2 hashes, uno del bloque mismo y uno del bloque anterior, y además una lista de transacciones. El hash que apunta al bloque anterior es lo que le pone chain a blockchain. Como suelen estar en redes P2P, las blockchain necesitan un mecanismo de consenso, una forma de ponernos de acuerdo que haga difícil agregar cosas a la blockchain y por ende le agregue inmutabilidad teórica, inmutabilidad probabilística a la cadena y aumente la seguridad. Algunos de los agentes de la red son mineros y se encargan justamente de buscar bloques, que consiste simplemente en resolver la prueba de trabajo y proponer el bloque a la red. En el caso de las criptomonedas, los mineros suelen estar incentivados por un premio que te da la blockchain cuando encontrás un bloque, te lo da en su moneda nativa, en su token nativo, y o también por comisiones, y o AEAE también por la dificultad de hacer trampa. Si bien los bloques contienen transacciones y los agentes están incentivados para minar por recompensas monetarias,
Una blockchain en teoría puede utilizarse para almacenar lo que sea, inclusive a tu vieja, y los agentes pueden estar incentivados por otras cosas. Este problema de incentivar a los diversos agentes y balancear el premio y el costo de hacer trampa o de hacer lo correcto y demás se suele llamar tokenomics, lo cual no es crucial para la explicación y no debería estar en esta sección, pero quería decir tokenomics porque me gusta esa palabra. Si salimos por un momento del enfoque monetario que le dan las criptomonedas, vamos a encontrarnos con que en el fondo una blockchain lo que tiene de importante es el consenso distribuido y la inmutabilidad. Es decir, ponernos de acuerdo sin tener que confiar en un intermediario o una autoridad rectora y hacerlo sobre una historia que no se puede cambiar, que es inmutable o que es muy difícil de cambiar por lo menos. Esto nos garantiza cierta fidelidad de lo consensuado y nos promete que lo que vemos en la blockchain es realmente lo que sucedió y no alguna malversación posterior oficiada por el macabro Dr. Frankie. Y bueno, eso es más o menos todo. Realmente no es todo ni en pedo, pero ahí tenés un pantallazo más o menos general y en la fuente tenés muchas descripciones. Tirate una interacción, dale capaz, tirate una interacción, así le rendimos tributo al omnisciente algoritmo y como siempre, bueno, chao. Bueno, en general no hay ningún obstáculo y tendríamos listo el proyecto a tiempo. Bien, supongo que es aceptable, muy adecuada tu presentación, pero cuando hablas de tu proyecto a tiempo, ¿qué carajo te referís? O sea, ¿qué es a tiempo? Habíamos cerrado para la semana pasada. ¿Cómo que a tiempo? ¿Estás una semana...? A tiempo, no, yo propongo otro tiempo. ¿Hola? Me quito. Ahí está. Mira, la manzanita costó mucho hacerlo. Lo que tenemos hasta ahora es todavía obviamente es un sketch, ¿no? Pero la estructura está, o sea, esta sería como la cabeza y estos son los testículos.